Después de que el mayor evento real del año en Gran Bretaña se arruinara en circunstancias inesperadas, el rey Carlos tomó una medida que sacudió todo el palacio de Buckingham. Según fuentes internas, Camilla estaba detrás de este grave error, y las consecuencias esta vez ya no podían ocultarse. En el colmo de la ira, se dice que el rey Carlos ordenó que llevaran a Camilla a un monasterio secreto, completamente aislada de la familia real. Pero la pregunta que dejó atónita a la opinión pública fue: ¿qué había sucedido realmente en aquella fatídica noche que llevó al rey a tomar una decisión tan sin precedentes? ¿Qué había hecho Camilla en aquel fatídico día? Hoy revelaremos la terrible verdad detrás de este exilio real. La historia que puso a Windsor patas arriba no comenzó con un decreto solemne o un titular deslumbrante, sino con algo aparentemente simple, pero penetrante: humo. Un denso humo salía del venerable estudio de la familia real, llevando consigo el olor a pergamino quemado y a siglos de orgullo. En la antigua sala, donde el tiempo parecía fluir más lento, la reina Camilla estaba de pie frente a la chimenea. El fuego parpadeante proyectaba tonos rojos intensos y dorados, brillantes sobre su rostro. En su mano sostenía el plan oficial para el inminente banquete de Estado, un evento real en honor al presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier, que había sido preparado meticulosamente durante semanas hasta el más mínimo detalle. Antes de que la tinta real pudiera secarse, Camilla había tomado una cerilla y la llama se extendió rápidamente de inmediato. Cuando apareció el rey Carlos, era demasiado tarde para evitarlo. La pesada puerta se abrió de golpe y el fuego se reflejó en el torcido escudo real. Los papeles se convirtieron en ceniza que revoloteaba por el aire. Él jadeó medio asombrado, medio furioso. «Camilla, ¿qué has hecho?». Su respuesta, tranquila y aguda, cortó la sala como un cuchillo. «Estoy reescribiendo mi lugar, Carlos. Esto no fue solo un desafío, sino también un manifiesto de poder personal». A partir de esa noche, el caos se deslizó en el palacio, oculto tras un silencio perfecto. Los empleados leales al trono intercambiaron miradas de preocupación, pero sus labios permanecieron cerrados. La reina Camilla había quemado los documentos del monarca y el rey Carlos respondió quitándole el poder. Cuando amaneció, el palacio, que antes funcionaba como un mecanismo militar, ahora parecía inquietantemente cauteloso. Cada movimiento, pesado y reservado. Windsor se hundió en una densa niebla, como si el propio castillo quisiera ocultarse de las grietas internas. Se cuenta que Carlos pasó toda la mañana caminando de un lado a otro en su habitación privada, mirando al jardín, agitado pero esforzándose por encontrar la calma. La lluvia golpeaba las ventanas mientras se preparaba para hacer una declaración que debía calmar la opinión pública y, al mismo tiempo, ocultar el fuego latente que había detrás. Cuando finalmente habló la oficina real, el comunicado fue breve, pero lleno de insinuaciones. El banquete se celebraría bajo la supervisión directa del rey Carlos. Camilla no fue mencionada. En el lenguaje real, el silencio a veces es más poderoso que las palabras. En el otro extremo del pasillo, por el contrario, Camilla velaba junto a una vela humeante. Los sirvientes susurraban que no había dormido. Solo miraba fijamente la luz parpadeante. Las sombras bajo sus ojos portaban tanto desafío como dolor. Para algunos parecía fuerte. Para otros, esta imagen parecía miserablemente débil. Ambos sentimientos eran verdaderos, porque lo que ardía esa noche no era solo papel.
La frágil paz que había mantenido el matrimonio real parecía ahora tambalearse. Los allegados susurraban sobre las razones que habían llevado a Camilla a dar este paso desesperado. Años de soportar que la dejaran a un lado con cortesía. La sensación de ser solo una pequeña nota al pie en la gran historia de la monarquía. Incluso después de su coronación, Camilla no había escapado al espíritu del pasado. En particular, al espíritu que pendía en esa sala, el retrato de Diana. El rostro sereno de Diana parecía seguir cada acontecimiento. Sus ojos brillaban a la luz, juzgando en silencio. Se cuenta que en el momento en que ardían los papeles, Carlos echó una mirada a este retrato y la sala se congeló durante unos inquietantes segundos. Después de la ceniza de esa noche, todo volvió a la normalidad. El palacio siguió funcionando. Las sonrisas volvieron a los labios y el presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier fue recibido con calidez real. Pero detrás de cada gesto cortés, la tensión era palpable, inconfundible. Camilla Pietisha apareció en el banquete de Estado, pero su nombre no estaba impreso en el programa. Su presencia fue ignorada cortésmente. Solo los iniciados reconocieron la grieta. Los rumores corrían. Carlos había restringido tácitamente su acceso a los asuntos de Estado para asegurarse de que no hubiera más cambios. Pero también corrían rumores de que Camilla estaba construyendo en silencio un círculo de sirvientes leales que entendían su acción como un mensaje. Una mujer que portaba la corona, según sus palabras, debía elegir entre la dignidad y el poder. Y ella había elegido. Lo que realmente ardía en aquella noche de octubre no era papel, sino la ilusión de poder, de determinación, del derecho a determinar el propio destino. La monarquía, que se basaba en la calma y el silencio, mostraba ahora una grieta que ninguna ceremonia podía ocultar. Carlos surgió de las cenizas con la mano temblorosa firmemente cerrada sobre el sello real y reconoció que el mayor desafío no radicaba en la diplomacia, sino en la guerra en su propia casa. En un rincón oscuro de la sala, donde aún quedaban cenizas, Camilla se susurró a sí misma como un juramento. No permitiré que nadie apague este fuego. Nadie puede decir con certeza si este fuego anuncia rebelión o destrucción. Mientras la lluvia azotaba las paredes de piedra de Windsor, una pregunta resonaba por los pasillos. ¿Qué impulsa realmente a una reina ni a ponerse ella misma la corona? ¿Un fuego o un poder que nadie se había atrevido a tomar antes? La tormenta silenciosa en el corazón de Windsor podría revelar más que solo inestabilidad real. Descubramos juntos los secretos. Convirtamos los susurros en el punto álgido de un reino donde la rebelión silenciosa de Windsor sacude todas las normas, donde detrás del aroma de los claveles y la luz brillante se eleva algo más oscuro. Una tormenta silenciosa que nadie se atreve a nombrar. Todo no comenzó con ira, al menos no públicamente. Comenzó con una reunión que debía unir a la familia real con un propósito común, una recepción solemne para el presidente federal, alemán Frank-Walter Steinmeier, y su esposa. Este evento marcó 27 años desde la última reunión de este tipo entre las dos naciones, y el rey Carlos lo consideró un momento decisivo de su regencia. Pero lo que él vio como un símbolo de unidad pronto encendería algo mucho más personal. La luz de la mañana entraba por las altas ventanas de la sala de recepción real e iluminaba la mesa cubierta de terciopelo rojo intenso. Pilas de documentos estaban ordenadas y el personal estaba allí,
formalmente, con bolígrafos y tinta listos. Carlos habló con voz digna y tranquila que resonó por la brillante sala. «Bursted, esto no es solo diplomacia», comenzó. «Esta es la imagen de Gran Bretaña que presentamos a Europa». Su mirada recorrió la mesa. William Anne, la princesa de Gales y, finalmente, la reina Camilla. Comenzó a distribuir los roles. William, con su serena vergüenza, dirigiría las ceremonias y pronunciaría el brindis de apertura. Un siempre serio supervisaría la seguridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Kate, tranquila, moderna y amada por el pueblo, se encargaría de la prensa y la imagen. «Por supuesto, los reflectores estarán dirigidos a ella», agregó Carlos con una ligera sonrisa. Luego hubo una breve pausa tensa antes de continuar. «Camilla», dijo con voz uniforme, «usted se encargará de la disposición de los asientos para el banquete y la decoración de la sala de recepción. Una tarea aparentemente insignificante». Pero en ese momento se sintió como una ofensa esculpida en mármol, la sensación de menosprecio que solo pueden sentir realmente aquellos tiros que han luchado demasiado para obtener su posición. Las manos tratadas de Camilla temblaron levemente, aunque su rostro permaneció tranquilo. William evitó su mirada. Anne tosió y Kate asintió cortésmente. Nadie dijo nada, pero todos sintieron el repentino frío en el aire. Para los forasteros el papel de la reina puede parecer apropiado, incluso elegante, pero para Camilla fue un recordatorio de su estatus. Durante años había tenido que soportar los susurros, los titulares e incluso la humillación para estar al lado de Carlos. Había superado el desprecio del público, las comparaciones e incluso la lástima. Y ahora, en esta magnífica sala de Windsor, su marido la dejaba arreglar flores y mover sillas. Cuando terminó la reunión, los demás se fueron rápidamente, con pasos medidos por el pasillo. Camilla se quedó sentada, mirando fijamente el papel que tenía delante. Su nombre estaba al final, incluso por debajo del de Kate, y parecía brillar como una traición silenciosa. El reloj hacía tic-tac constantemente mientras ella susurraba. «Decorar la sala de recepción, Erin». Su voz estaba llena de ironía. «Nominalmente reina, pero no la que tiene el poder». Al mediodía, Windsor estaba bulliciosa. Los sirvientes envejecían por los pasillos llevando bandejas con copas de cristal. Los floristas discutían sobre los tonos de las rosas. Las secretarias respondían incesantemente a los teléfonos. Pero Camilla permaneció a puerta cerrada. El té que le trajeron quedó intacto. En el espejo, su imagen parecía tranquila, incluso real, pero sus ojos la delataban. Detrás de la forzada sonrisa se escondía una silenciosa rabia creciente, no por una sola ofensa, sino por años de desprecio. Su fiel sirvienta, la señorita Hill, vaciló antes de hablar. «Su Majestad», murmuró, «¿debo volver a coordinar la disposición de los asientos con ellos?» La voz de Camilla era suave, casi en broma. «No es necesario, señorita Hill. Una reunión es una reunión. Una decisión es una decisión». Hizo una pausa. Su voz se volvió más firme. «Pero esta noche organizaremos las cosas de manera diferente». Aquellos que la conocían dijeron que no eran las palabras lo que les preocupaba, sino la forma en que hablaba, tranquila y decidida, como una mujer que finalmente había dejado de esperar la aprobación. Aquella noche, mucho después de que los pasillos de Windsor se hubieran calmado, la luz en el estudio privado de Camilla todavía brillaba.
El ruido del personal se desvaneció gradualmente y fue reemplazado por el crujido del papel, el movimiento de las sillas y el intercambio de nombres en las tarjetas que decidían quién se sentaría dónde, ante los ojos de todos los que observaban. Era solo una pequeña, incluso insignificante acción. Pero en el recinto del palacio, tales acciones tienen un profundo significado. Era su forma de recuperar el control, por silenciosa que fuera. Cuando amaneció, Windsor se veía tan perfecto como Carlos esperaba. Pero detrás de la fachada perfecta, algo había cambiado. Una grieta silenciosa pero creciente había llenado raíces. La reina había cumplido su tarea. Sí, pero a su manera. Cuando las grandes puertas se abrieron para dar la bienvenida a la delegación alemana, Camilla estaba de pie junto a su marido con la serenidad habitual, la imagen de una alteza real. Pero detrás de la tranquila sonrisa se escondía un espíritu que ya estaba enfocado en otra cosa. Algo que cambiaría para siempre el silencioso equilibrio de Windsor, porque una humillación sembrada una vez en un corazón como el suyo nunca se desvanece. Crece pacientemente fuerte y espera el momento perfecto para florecer. ¿Qué tormenta acecha tras los muros del palacio? Sumérjase en la noche en que el silencio en Windsor se convirtió en la chispa de algo mucho más grande. La noche en que Windsor ardió. La velada en el castillo de Windsor debió haber transcurrido con tranquilidad. Un nuevo capítulo pulido en la vida de un rey que se preparaba para otro magnífico banquete real. Afuera, el césped brillaba a la luz del sol dorado pálido. Adentro, el silencio se extendía por los antiguos pasillos, interrumpido solo por el murmullo distante de los sirvientes, mientras se preparaban para la inminente visita del presidente federal alemán. Pero en algún lugar detrás de estas brillantes puertas se estaba desarrollando algo menos ceremonial. Un momento que dejaría cicatrices más profundas que cualquier escándalo. El rey Carlos creía tener todo bajo control aquel día. Los planes estaban terminados, los discursos aprobados y el calendario perfeccionado. Pero en un tranquilo estudio en Windsor, la reina Camilla estaba sentada sola en su escritorio. Su mirada se detuvo pensativa en las líneas del programa final del banquete. Cada línea recordaba el poder y la presencia que debería haber tenido. Pero cuando miró más de cerca, se reveló la cruel verdad. Ni una sola palabra la mencionaba. Ningún papel, ningún título, ningún discurso. En las páginas que documentaban la velada más glamorosa del país, Camilla parecía haber sido borrada, haberse convertido en una vacante entre los demás nombres. Este descubrimiento, por pequeño que fuera, despertó algo que había estado latente en ella durante mucho tiempo. Los años de tolerancia, pero nunca de respeto real por parte de la familia real. Las apariciones públicas, la sonrisa forzada mientras los susurros acompañaban cada uno de sus pasos. Todo eso se condensó en un momento de aguda, desafiante, una pequeña pero poderosa chispa. Aquellos que luego intentaron reconstruir los eventos lo llamarían la rebelión de 10 minutos, un breve estallido, pero que fue suficiente para cambiar todo el terreno de juego. Cuando las luces del palacio se atenuaron y los pasillos se hundieron en el silencio, una tormenta silenciosa se había estado gestando a puerta cerrada. Cuando Carlos regresó a la biblioteca después de una llamada tardía al primer ministro, notó la luz parpadeante que salía por debajo de la puerta del estudio. No la luz de una vela, sino una luz tan aguda y vívida que tuvo que entrar. Delante de él estaba Camilla, inmóvil, intrépida. Su cabello pálido atrapaba la luz como una llama ardiente.
En su mano sostenía el expediente del banquete de Estado, exactamente el expediente que Carlos de Dredd había firmado anteriormente, el mismo que había borrado su nombre. Con deliberada calma, tomó un bolígrafo, tachó las viejas marcas y las reemplazó con lentos y cuidadosos trazos bajo el patrocinio de Su Majestad el Rey, la reina Camilla. Luego, sin una palabra, selló la página con el escudo real y arrojó todo el documento al fuego. En ese momento, el papel se encrespó. Los bordes se iluminaron de color naranja antes de desintegrarse en ceniza. Carlos se quedó petrificado. El dolor, la ira, la incredulidad y un toque de tristeza se dibujaron en su rostro. «Acabas de quemar tu propio orgullo», dijo en voz baja, pero Camilla no se inmutó. Su voz era uniforme, casi relajada. «Solo estoy recuperando lo que me quitaron». Las palabras quedaron suspendidas como humo en el aire, pesadas e inevitables. Entre ellos, el fuego ardía no ya como símbolo de calor, sino de separación. Carlos intentó arrebatarle el sello real de la mano, pero ella no se resistió. En cambio, sonrió débilmente, con la mirada fija en las llamas ascendentes. «Puedes apagar el fuego», susurró, «pero no el recuerdo». Aquellos que contaron la historia más tarde dijeron: «Ol, el fuego en la chimenea estaba contenido, pero lo que quemó no podía ser reemplazado por nada». No solo el expediente, sino también una parte de la confianza, una parte de la ilusión de armonía, la corona y el último calor restante entre el rey y la reina. Cuando Carlos se dio la vuelta, Camilla seguía allí de pie, inmóvil, iluminada por el fuego parpadeante, como una reina solitaria pero decidida. Jer la vio más tarde mirando fijamente las cenizas, como si viera desaparecer su propio reflejo. A partir de esa noche, los susurros en el palacio cambiaron. Ya no se trataba de títulos o aprobación pública, sino de la mujer que se había atrevido a dar fuego a su propio poder silencioso. Pasarían los años y se diría que Gwyn nunca se había recuperado realmente. Ese fuego no solo había quemado papeles, había quemado un matrimonio, borrado la ilusión de armonía de la corona y el último calor entre un rey y una reina. Dentro de los antiguos muros, Camilla decidió restaurar su poder a su manera. Alrededor de la 1 de la madrugada, llamó a su fiel asistente, la señorita Hill, que había estado a su lado desde sus días en Witcher. Mrs. Hill entró. Un sentimiento de presentimiento, de un cambio inminente la invadió. La voz de Camilla era tranquila y reflexiva, como si estuviera colocando un plan piedra por piedra. «No quiero volver a ver una sola cara vieja en este palacio. Ni una sola». Cuando los primeros rayos de octubre cayeron sobre los jardines, Windsor comenzó a cambiar. Se convocó a los empleados. Se desalojaron las oficinas. Se acompañó a los sirvientes de muchos años. La reestructuración, como lo registraría más tarde el memorándum del palacio, se llevó a cabo con cruel precisión. Los camiones aparecieron silenciosamente antes del desayuno. Caras familiares desaparecieron antes de que pudieran susurrar una palabra de despedida. Al mediodía, el nuevo personal, seleccionado por la propia Camilla, llenó los pasillos. Eran leales, discretos, le pertenecían. Los cambios no fueron solo superficiales. Cada alfombra fue reemplazada por tonos crema. Cada retrato real fue realineado. Esto crearía una imagen de Carlos que sería reemplazada por imágenes de Camilla, creando un Windsor que era a la vez lujoso, moderno
y marcado por un nuevo poder. Un Windsor de una reina silenciosa pero decidida. En la sala que una vez estuvo llena de recuerdos de Diana, Camilla colocó su propio retrato de coronación, rodeado de rosas. Todo parecía reafirmar la nueva presencia, un manifiesto silencioso. Cuando un ayudante dudó, fue suficiente una sola frase fría de ella. No podemos seguir adorando fantasmas. Las antiguas salas de Windsor nunca habían presenciado tal acción. Algunos lo llamaron determinación. Otros susurraron venganza. A la mañana siguiente, cuando Carlos recibió el informe sobre los acontecimientos, incluso él se quedó sin palabras. «¡La cuchara titelte!». La cuchara tintineó contra el plato mientras leía las escuetas notas. 6 horas, eso fue todo. El personal antiguo se había ido, los retratos intercambiados, toda la atmósfera de Windsor rediseñadas a imagen de Camilla. Aquella mañana, Carlos recorrió los pasillos pasando junto a rostros extraños que se inclinaban ante Camilla. Y por primera vez se dio cuenta de que la disputa en el estudio había sido más que una simple discusión. Había sido una advertencia. Lo que una vez había descartado como emoción, ahora se había convertido en acción. Camilla no había gritado, no había amenazado. Simplemente había actuado en silencio, con precisión, hasta que todo el palacio la obedeció. En pocas horas, la reina Camilla había logrado lo que ningún decreto real podría haber logrado. Ella que había remodelado Windsor desde dentro. La prensa de fuera nunca contaría toda la historia, pero aquellos que vivían y trabajaban tras los antiguos muros susurraban sobre ello. Un nombre se extendió por los pasillos en voz baja, pero lleno de poder. Un Windsor dividido, donde el verdadero poder ya no residía en el rey, sino en la mujer que se había atrevido a ir a actuar. El palacio se volvió más frío aquel otoño. No por el clima, sino por lo que quedaba en el aire. Una vez lleno de ceremonias y gracia, Windsor ahora parecía una fortaleza dividida. Los pasillos susurraban traición, los suelos pulidos hablaban de silenciosas luchas, una y otra vez. La salud de Carlos se desvaneció, y con ella el equilibrio de la monarquía. Los médicos le aconsejaron que evitara el estrés, pero ¿cómo podías hacerlo si la propia corona se convertía en la mayor carga? En su habitación privada, Carlos estaba sentado solo. Su tos resonó en el silencio junto con el tic-tac del viejo reloj. Las cartas estaban esparcidas, algunas sin firmar, otras marcadas como urgentes. Su tinta tembló al tomar el teléfono. «Tienes que volver». «William», dijo con voz ronca, casi suplicante. «Tu madrastra está convirtiendo a esta familia en un espectáculo y todo el reino está mirando». Aquella noche, un coche negro llegó silenciosamente a la puerta de Windsor. No había fotógrafos, ni toques de trompeta, solo el rugido del motor y el crujido de la grava. El príncipe William salió con el cuello del abrigo levantado contra el viento. Los guardias se inclinaron con los ojos bajos, como si incluso el aire tuviera que contener la respiración. Dentro del palacio se sintió extraño, olores extraños, nuevas pinturas y en el gran salón, el escudo real colgaba más bajo que el retrato de la reina Camilla. La historia parecía haberse puesto patas arriba. William exigió verla de inmediato. Los sirvientes lo guiaron tensos, sus miradas preocupadas. Cuando se abrió la puerta, un pesado aroma a perfume llenó la sala. Camilla estaba sentada erguida,
con las manos apoyadas ligeramente sobre los reposabrazos de terciopelo, sus ojos sin sonreír. «¿Qué trae de vuelta al príncipe?», preguntó fríamente. «¿O es tu padre demasiado débil para luchar solo?». William no dijo nada al principio. Puso un expediente delante de ella, el plan del banquete cuya aprobación Carlos había denegado. Su voz era uniforme. «He venido a poner fin a eso. Su Majestad. El palacio ya no es su escenario». Camilla inclinó la cabeza. Sus ojos brillaron divertidos. «¿Se atreve a eso?». No amenazó. Respondió su voz tranquila, aguda. El silencio llenó la sala. La luz parpadeante de las velas proyectaba largas sombras sobre sus rostros. Uno representaba el pasado, el otro un futuro incierto. William se dio la vuelta para irse y dejó caer una última frase como un viento frío por el pasillo. «Si quiere preservar su dignidad, desaparezca antes de que se la quiten». La puerta se cerró de golpe con un sonido resonante. Camilla se quedó de pie, con los nudillos blancos mientras se aferraba a la silla de terciopelo. La reina que una vez había dominado el palacio, ahora estaba rodeada solo de espacio vacío. El reloj dio las 12. El sonido resonó como una advertencia. Carlos miró por la ventana la llovizna. El papel que tenía delante llevaba una firma temblorosa. Retirada de todos los privilegios de Camilla en asuntos de Estado. Esta acción lo agotó, pero sabía que debía hacerse. De vuelta en el gran salón, la mirada de Camilla se dirigió a la chimenea. El fuego se había extinguido. Solo quedaban cenizas incandescentes. El aroma a rosas flotaba débilmente en el aire y se desvanecía con cada segundo. Las paredes de Windsor parecían cerrarse. El silencio era más pesado que cualquier corona. Por primera vez entendió que el reino por el que había luchado nunca le había pertenecido realmente. La lluvia caía frente a la ventana, borrando todas las huellas. La mujer que una vez quiso reescribir la historia real, ahora estaba allí, de pie en silencio, observando cómo Windsor cambiaba bajo otra mano y otra voluntad. Este fuese el momento en que todo cambió. Poder silencioso, traición y una reina. En silencio, pero decidida, crearon una historia nunca contada. El exilio silencioso de la reina Camilla. Los titulares llegaron como una tormenta silenciosa, fría y llena de insinuaciones. La reina Camilla se retira temporalmente de todas las funciones públicas. Informaron los periódicos de la mañana. El palacio lo llamó una licencia médica, un breve descanso por consejo de los médicos. Pero en los oscuros pasillos de Windsor, todos sabían que esto no era un descanso. Era una destitución. Bajo la capa de palabras ceremoniales, yacía una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. La reina había sido desterrada. En aquella madrugada, el rey Carlos firmó de su puño y letra el decreto en su habitación privada. La lluvia caía uniformemente. Cada gota se deslizaba lentamente sobre el cristal de la ventana. Levantó la pluma, dudó, luego firmó el papel. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero el aire a su alrededor era denso con fría determinación. Asintió a su secretario y el documento fue sellado. Por la tarde, un convoy salió silenciosamente de los terrenos del castillo. Sin banderas, sin fotógrafos. Solo el rugido de los motores y el crujido de la grava bajo las ruedas. En el coche, Camilla permanecía inmóvil. Su rostro desnudo, sin maquillar, por primera vez en muchos años. No preguntó a dónde la llevaban. Ya lo sabía. Los campos, las señales de tráfico,
la última luz del mundo, que una vez le había pertenecido, pasaron como una película desvanecida. Cada milla la alejaba más de las coronas, las cámaras y las ceremonias, y la acercaba a un antiguo monasterio en una colina en Yorkshire, donde el cielo era gris y el frío cortante. Cuando el coche se detuvo, las monjas ya estaban esperando. En silencio, venerables, sus miradas suaves pero atentas. La condujeron a una estrecha cámara de piedra. Una cama, una silla, una pequeña ventana sin espejo, sin marco dorado, sin cortinas de seda. Incluso el tiempo parecía detenerse aquí. Una monja susurró: «Aquí puede dejarlo ir». Pero dejarlo ir nunca había sido la elección de Camilla. Se sentó en la cama y miró a través del cristal empañado el lejano campanario de la iglesia. Afuera las luces del palacio aún brillaban. El brillo de Carlos, de William, de Catherine ahora les pertenecía a ellos, ya no a ella. La mujer que una vez había estado al lado de un rey había desaparecido entre muros grises, reemplazada por susurros y silencio. En Londres, la historia ya estaba escrita. The Times elogió la serenidad de Carlos y lo calificó como un rey que demostró moderación en tiempos turbulentos. The Guardian enfatizó que esta había sido una decisión necesaria para preservar la corona. El nombre de Camilla, una vez un tema candente, ahora simplemente faltaba, sin decepción, sin lástima, solo un silencioso desvanecimiento. Pasaron los días, pasaron las semanas. En el monasterio, Camilla hablaba poco, comía espartano, pasaba horas paseando por el húmedo jardín. Una joven monja la vio una vez de pie, frente a una estatua de la Virgen María, con la mirada perdida en la distancia. Los labios apenas se movían. «¿Reza mi señora?», preguntó la monja en voz baja. Camilla respondió con una voz fría y distante: «No, solo estoy contando lo que he perdido». Este exilio se convirtió en una historia de fantasmas que se susurraba por los pasillos. La reina desapareció después del escándalo de Windsor, de 2025. La mujer que no fue reemplazada por otra corona, sino por el silencio. El castigo más verdadero. Sin despido, sin humillación, solo silenciosa aniquilación. No la ira ni la rebelión habían marcado la caída de Camilla, sino esta invisible y silenciosa desaparición. Los titulares continuaron. El palacio fue adornado con nuevas imágenes. Las campanas de Yorkshire sonaban débilmente sobre las colinas y en el monasterio, Camilla se sentaba junto a la ventana, escuchando. Cada sonido, el viento, la lluvia, el lejano tañido de las campanas, le recordaba el mundo que había olvidado. ¿Qué cree usted que llevó realmente al rey Carlos a desterrar a la reina Camilla después del catastrófico evento de Windsor? ¿Fue resistencia? ¿Cálculo o una jugada estratégica que solo usted mismo entendió? Comparta su opinión a continuación en los comentarios. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Si encontró esta historia cautivadora y le gustaría saber más sobre los secretos no contados del Palacio Real, no olvide marcar el video con me gusta para apoyarlo. Y sobre todo, haga clic en Maren, suscríbase y active la campana de notificaciones para no perderse ninguna historia emocionante y secretos detrás de los antiguos muros de Windsor. ¿Quién sabe? Tal vez en los próximos videos aprendamos más sobre las intrigas, las silenciosas luchas de poder y las decisiones que cambiaron el destino de todo un reino. Acompáñenos más profundamente en la historia real que nunca ha escuchado.